Hace unas semanas pregunté si os gustaría ver alguna serie de podcast en el canal que tuvieran que ver con tecnología, pero un poquito de forma transversal. Aquí va el primero, donde me entrevista Christian Cassis, que es un DevOps afincado en Austria. Y ya aviso de que ha quedado un poco largo, así que póntelo de fondo mientras haces otras cosas, porque además se va poniendo más interesante conforme va llegando de la mitad para adelante. Espero que os guste y aquí os dejo con el primer podcast del canal. Hola, muy buenas chicos, como ya Albi os ha introducido, soy Christian Cassis, soy DevOps Engineer, estoy metido mucho en el ambiente de Docker, Kubernetes, Continuous Integration y todas estas tecnologías que están ahora en auge, y vamos a hablar un poquito de, bueno, a qué nos dedicamos, qué estamos haciendo aquí en YouTube y qué queremos hacer y qué queremos explicaros, porque, bueno, hemos creado este podcast para entrar con las personas que acaban de estudiar o que están estudiando, o que están en el área de desarrollo, área recruiting, todos estos áreas tan demandados, incluso marketing, o sea, marketing digital también. O sea, todas estas áreas que de repente con el área de internet han empezado a surgir con mucho auge. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito a qué nos dedicamos. He conocido a Albi a través de LinkedIn. En la descripción vais a tener toda la información acerca de los dos, de Albi, de mí, Christian Cassis. Y bueno, conocí a Albi viendo ciertas publicaciones suyas, y he visto que es un full stack engineer, que está metido en todos los ambientes de PHP, un poquito de desarrollo web, backend, mucho en el ambiente de Docker, Kubernetes, y le conocí también acerca de los vídeos de YouTube que ha ido subiendo, que son bastante interesantes, así que los podéis ir viendo. Y bueno, y vamos a empezar porque quiero saber un poquito quién es Albi y qué hace aquí. Pues Albi es un tío muy curioso. A ver, me gusta todo lo que tiene que ver con programación. Esto ya me viene de muy pequeñito. Quería automatizar cosas y cuando eres pequeñito, pues un poco la electrónica se te escapa de las manos, entonces vas creciendo. En mi caso crecí con la programación porque vi otra salida por ahí para controlar cositas de, al final, lo que pretendía de adolescente era pues riegos, piscinas y estas cosas. Al final interactuar un poco con el mundo real. Entonces al final me metí de lleno en la programación, el mundo giró hacia ahí, curiosamente. Cada vez más tiene todo un ordenador incorporado, y con el pasar de los años pues al final me interesó muchísimo más el mundo de despliegue, de gestión de sistemas, Kubernetes, Docker, CI/CD, todo este tipo de cosas me han interesado mucho. Entonces pues eso es Albi. Es un tío muy curioso que, bueno, domino algunos lenguajes de programación, hago pues cositas con frameworks también, cositas con Kubernetes, y se puede encontrar todo por ahí, por mis redes, en mis repositorios, por canal y por todos estos sitios. Vale, me parece muy interesante cuando la gente dice, bueno, he estado en el área de desarrollo, pero ahora estoy en el área de sistemas. ¿Por qué es eso? ¿Es eso que al final, con el paso de los años, ya te acaba cansando un poco el tema de estar todo el rato picando código y ya te empiezas a mover un poquito a los sistemas porque ves que todo tiene un poquito más sentido, ya ves diferentes tecnologías, nuevas tecnologías, y ves cómo funcionan todas las áreas a la hora de conectar diferentes sistemas y cómo funcionan los despliegues y todo eso? Entonces, me parece bastante interesante y me gustaría saberlo. No, a ver, lo que pasa es que yo llevo aproximadamente unos 15 años programando. Yo empecé desde muy chiquitito, tengo ahora aproximadamente 30. Y la verdad es que el tema de la programación de backend, de frontend, y demás, al final es hacer nuevas funcionalidades para el usuario final. ¿Qué pasa? Que eso tiene sus implicaciones y hay gente a la que le encanta. A mí me encanta hacer, más que funcionalidades para el usuario final, me encanta hacer funcionalidades para otros programadores, cosas que puedas necesitar en un clúster, cosas que, pues, por ahí tengo un software que es Let's Proxy, que al final es una proxy con todo el tema de certificados automatizados, todo este tipo de historias. Entonces, al final, a mí me gusta más hacer microfuncionalidades que puedan ser muy, muy útiles en determinados escenarios. Al final toda esa idea encaja mucho mejor con el DevOps, ¿no? El desarrollo de pequeñas funcionalidades para clusters, y luego pues me gusta mucho más el despliegue de aplicaciones y tal. O sea, al final encaja mucho más con la visión que yo tengo de la programación. A mí me gusta hacer cosas de altísimo rendimiento muy pequeñas, y hay gente pues a la que le gusta hacer pues interfaces gráficas y todo este rollo, ¿no? Vale, entonces entiendo que sobre lo que me dices tú, cuando estás trabajando en una aplicación, sueles trabajar en base a microservicios. O sea,
no sueles trabajar en base a proyectos muy grandes que son muy complicados de ser escalables. A ver, a mí me gusta, pues por ejemplo, tengo un componente por ahí que también es código libre, lo tengo por ahí liberado, que básicamente es un conector para clusters de RabbitMQ, para pasar toda esa información a bases de datos, porque al final te encuentras, por ejemplo, por internet que hay brokers que sí que son muy buenos brokers, ahí tienes Kafka, tienes muchísimos de ellos. Pero luego hay brokers como RabbitMQ que conectan muy bien con otros protocolos como MQTT, por ejemplo, a nivel de IoT, pero luego no tienes forma de hacer Big Data con eso porque no existe, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me gusta hacer ese tipo de componentes. Sí que trabajo siempre con microservicios, pero también es verdad que hay que saber dónde encajar también un buen monolito, ¿eh? O sea, yo creo que todo tiene su momento. El monolito, yo, por ejemplo, ya que hablas de microservicios, si me permites, te digo, el monolito, bajo mi punto de vista, y esto tiene mucho que ver con el vídeo que estoy editando y que va a salir en el canal justamente. El monolito yo lo veo pues muy bien para una etapa temprana de desarrollo. Cuando tienes que validar la idea en el mercado y demás, desarrollar un monolito con sus APIs y demás es como mucho más rápido, es más barato, es más fácil. Validas la idea y luego pues la tiras a mercado, ¿no? Y luego ya te preocupas de diseccionar un poco ese monolito en microservicios. Sí es verdad que los microservicios es como la meta, es a lo que hay que llegar. Pero mi idea va un poquito más allá. Es decir, dentro de esos microservicios hacen falta a veces componentes, conectores, bastiones y demás. Esas son las funcionalidades que a mí me gusta hacer. Y no a lo mejor, pues si nos ponemos en el caso de una empresa, no me gustaría hacer el dashboard. Si me pongo a pensar, me gusta más hacer la API. Pero es que me gusta mucho más hacer un componente que gestione toda esa mensajería y lo lleve a la nube y haga un procesamiento de Big Data y con eso tengas, pues eso, son microfuncionalidades y que funcionen a muy alto rendimiento. Eso es lo que me gusta. Y no ya el backend, el backend. Pues es muy interesante porque hay muy pocas personas con las que he hablado que de verdad le interesan todos esos aspectos. Entonces yo entiendo que para tener todos estos conocimientos, aparte de haber leído muchísimo, has tenido formación externa, no únicamente tus estudios, habrás hecho bastantes cursos adicionales, ¿no? A ver, el tema con la programación y con todo este tema de desarrollo, ya sea bien desarrollo web o ya sea de despliegues y demás, hay mucho autoaprendizaje ahí. Digamos que en las carreras, en los ciclos y demás te dan unas bases y luego tú ya eliges el camino que te interesa. Esas bases te dan como muchos caminos, pero los tocan muy, muy por arriba todos. Y luego ya tú pues tienes internet y te documentas y te metes en el mercado que tú quieras. Luego ya depende pues de tu estrategia personal, de si eres capaz de meterte mejor en el mercado o no. 20.000 factores, pero tiene muchísimo de autoaprendizaje todo esto. O sea, tanto Kubernetes es algo que no se imparte en las universidades y es algo que se utiliza muchísimo a día de hoy. Docker no está ahí en las clases todo lo que debería estar. Si me permites un momento, regulo aquí un momentito el sonido porque no sé si se está saturando el micro y luego voy a tener que editar mucho. Vale. Sí, no pasa nada, podemos cortar eso. Hay partes del antiguo podcast que cortamos. No te preocupes, si lo puedo establecer aquí sobre la marcha. Esto, de hecho, hombre, esto ya lo tenemos que cortar, esto lo tenemos que cortar ya. O lo dejo ya, total, es más natural, sin problema. Da igual. Es un podcast, o sea, aquí fallan las cosas, no pasa nada. La verdad es que sí. Pues tengo varias preguntas que hacerte y entre ellas, dentro de la introducción, me gustaría saber, porque al final la carrera de todos los desarrolladores, aunque pueda ser corta, siempre es muy, muy intensa. En mi caso, yo no es demasiado larga, pero yo veo que es muy intensa y que al final quema mucho, porque estás siempre informándote, haciendo muchos cursos, certificaciones. Entonces, en caso de que tuvieses que volver a estudiar, porque muchas veces igual estudiamos una tecnología y puede que esa tecnología se deje de utilizar y salga una nueva. Y dices, he estado 3 años formándome muchísimo en este sistema que es Legacy, por ejemplo, y ya está, y ya no se utiliza más y ahora me tengo que reinventar. ¿Tomarías otras decisiones a la hora de estudiar ciertas cosas? Sí, quizás haría una educación muchísimo más orientada desde el principio. O sea, hoy en día tiene más validez en el mercado un certificado que te pueda emitir la Cloud Native Foundation o Google o IBM
tiene muchísimo más valor que el que te puede emitir la universidad. ¿Por qué? Está mucho más orientado al mercado, o sea, cumple mucho más con las necesidades de ese mercado, y es lógico que si Google te va a contratar, o si te va a contratar Microsoft, cualquier empresa de este tipo, quiere contratar a alguien que cumpla con sus necesidades y no con algo muy generalista. Al final los estudios generalistas están muy bien, que al final son lo que son las carreras, son estudios generalistas a tope. Está muy bien si no tienes los objetivos muy claros. Es lo que te decía, o sea, una carrera te abre como, imagina, 20, 30 caminos diferentes, y luego con el máster, digamos que a lo mejor te acotas un poco, quizás, pero son muchísimos caminos y ninguno está demasiado especializado. Yo tomaría quizás, fíjate lo que te digo, yo creo que los ciclos formativos están muy bien orientados en España, por ejemplo. O sea, mejor que las carreras quizás. Y te lo dice alguien que ha estudiado, pues eso, yo he estudiado ciclos formativos y he estudiado carrera, y sinceramente pienso que los ciclos formativos están mejor, ¿eh? Yo bajo mi experiencia, yo soy estudiante de ciclo formativo, así que sé un poquito de qué va toda esta historia, y bueno, yo creo que están bastante bien enfocados, pero creo que aparte de estar bien enfocados, se sigue viendo que la educación está muy atrasada en España acerca de lo que hay ahora, porque hay muchas tecnologías o muchas cosas que te enseñan y nunca utilizas, pero hay muchas bases que necesitas aprender. Eso es verdad. Y lo que me da mucha pena, que la educación está igual 10 años atrasada referente a lo que realmente está ocurriendo en los negocios, en las empresas. Por ejemplo, no veo ningún compañero mío que ha estudiado una carrera o que está ahora mismo estudiando una carrera que le expliquen de forma fácil e interesante qué es Docker, qué es Kubernetes, qué es Continuous Integration, cómo conectar diferentes servicios, cómo... Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que las carreras están muy orientadas, por lo menos la de informática está muy orientada a la programación pura y dura, quizás no a la gestión de sistemas y demás, aunque existe, bueno, o existía una variante, no sé ahora con Bolonia si sigue existiendo. Pero el tema está en que la carrera está muy orientada a la programación. Entonces, el problema que veo es cierto que está atrasadísima con respecto al mercado, pero también es verdad que cómo le vas a enseñar a una persona, ¿no? Quizás una nueva tecnología sin conocer las bases. Por ejemplo, a ti te enseñan en las universidades lenguajes compilados y mucho patrón de diseño, muchas cosas que luego te hacen mejor programador, y que son cosas que fuera difícilmente las acabas aprendiendo por ti mismo, ¿no? Son cosas complicadas de entender, son asignaturas al final anuales, o sea, tardas un año en entender todo eso. Son cosas que al final son necesarias. Los frameworks, por ejemplo, frameworks como Laravel o Symfony están hechos a base de patrones de diseño completamente. Quiero decir, está muy atrasado con respecto al mercado, pero mi pregunta sería, ¿es necesario que esté tan atrasado o no? ¿O se podría reestructurar de otra manera, quizás para tener esa buena parte de la carrera y la buena parte del mercado? Pues no lo sé. O sea, he pensado mucho en eso, pero no doy con la clave. Yo creo que tengo un poquito la clave, por decirlo de alguna forma. Ahora mismo en España, según tengo entendido, hay 3 módulos de informática para la zona de formación profesional, que es aplicaciones multiplataformas, desarrollo web y administración de sistemas. Creo que deberían diseñar un módulo que sea enfocado exclusivamente en cloud y otro que sea enfocado exclusivamente en ciberseguridad o hacking, como pentesting y todo lo que conlleva todo ello, porque es súper necesario. Pero en el ámbito de cloud creo que es muy interesante que lo diesen y que explicasen desde cero las bases de todo. Y para ello tienen que coger a profesionales que estén trabajando en las industrias ahora mismo. Tienen que coger a personas que den conferencias o que me expliquen, por ejemplo, qué es Docker, qué es la diferencia entre usar Docker Compose con un nodo normal o con Docker Swarm, en el que ya utilizas diferentes nodos y puedes hacer escalado de sistemas, diferencias entre utilizar un sistema legacy con Docker Swarm o hacerlo con Kubernetes en AWS, Amazon Web Services o en Google Cloud. Entonces creo que es bastante interesante todo eso y hay muchísima información que pueden dar, porque yo cuando salí no sabía que era un load balancer, que es un balanceador de carga, un auto-scaling group. Yo no sabía cómo desplegar una instancia. Yo iba al data center, compraba una instancia, pero yo no sabía que esa instancia tenía un virtualizador, que es muy, muy básico, pero esas cosas pues no te las explicaban.
y yo decía, ¡guau, qué complicado es todo esto! Es una máquina que está en un data center y la parten en cachos con un software, qué complicado, y cómo se puede acceder a Internet, y el DNS, cómo se conecta a la máquina, a la página web, y sabes que es por la IP pública, que, bueno, empiezas a aprender todos estos aspectos que son bastante básicos. Al final. Bueno, básicos y complicados. Quiero decir, ahora parecen bastante básicos porque Kubernetes ha abstraído muchos de esos conceptos y te permite, pues, con archivos de texto al final desplegar un montón de cosas. Pero claro, eso tiene todo un histórico detrás. Quiero decir, el Claro. tener la máquina con el sistema operativo instalado, conectado a otra máquina, que esas máquinas entre todas tengan los recursos compartidos para que todo el almacenamiento, por ejemplo, se pueda ver como uno solo. O sea, eso lleva muchísima complejidad detrás, y hemos llegado a un punto en el que esa complejidad es necesaria, porque al final, pues, bueno, tenemos centros de datos que comparten muchísima información entre máquinas y tal. Es muy necesaria esa complejidad, pero también está más fácil ahora. Quiero decir, imagínate todo lo que podemos hacer ahora con Kubernetes, con Docker, todo esto. Imagínate cómo era en máquinas en bare metal, tal cual. Sin Kubernetes, instálate 10.000 engines y pon ahí un load balancer delante a gestionarlo todo, un pedazo proxy ahí. Ahora mismo solo me lo imagino haciéndolo con Ansible. Es la única imaginación que tengo. Qué fácil es desplegarlo con Ansible en 5 minutos y hacer los cambios en esas 300 máquinas con Nginx o con Epichi o con lo que tú quieras en un momento. Pues claro, eso lo pienso ahora mismo. Joder, con Ansible creas un playbook y ya está. Claro, pero eso es ahora. Quiero decir, la necesidad de Ansible estaba y bueno, en este caso Red Hat la vio, habían herramientas para automatizar y tal, pero es que esta es como la herramienta definitiva para todo eso. Pero vamos, en el punto en el que, o sea, te hablo quizás de un poco más atrás todavía, cuando no existía nada de eso, vamos, era flipante. O sea, todo este tema es complejísimo, muy complejo. Sí, la verdad, o sea, yo entré a empezar a trabajar como junior, como System Administrator, y yo, bueno, me empezaba a meter en las instancias, que todas las credenciales los teníamos en un fichero SSH, o sea, tú imagínate la diferencia en trabajar como trabajamos ahora, que directamente, bueno, si tenemos un clúster de Kubernetes, tú tienes el kubeconfig y tú no entras al nodo, tú ya te conectas al clúster, tú estás viendo los pods, entras al namespace y ves todos, ves los servicios que se están corriendo y todo lo que hay dentro de ese clúster de Kubernetes. Antes no, antes tenías que mirar la contraseña de dicha máquina virtual, que ahora le llamamos instancias, y es que es muy gracioso. Y bueno, y tenías que probar, no, que esta máquina hay que conectarse a través de esta VPN, o esta máquina hay que conectarse a través de este servicio, a través de este RDP. Claro. Es que es más complicado de lo que parece cómo funcionaban antes las cosas a lo fácil que es ahora todo gracias al cloud. Fácil, claro, o sea, al final es verdad, o sea, tienes toda la razón del mundo en el que ahora está facilísimo comparado con antes, pero claro, quiero meterlo de fácil entre comillas porque vete y monta un Kubernetes desde cero, o sea, es que... Claro, o sea, yo he montado un Kubernetes desde cero y es totalmente diferente montar un Kubernetes desde cero a montar un Kubernetes gestionado por un proveedor cloud como Google o Amazon, porque al final este proveedor te está gestionando el máster. Tú solo tienes que configurar los nodos, así que no tienes que estar configurando el etcd de dicho clúster, no tienes que configurar un montón de cosas que son bastante complejas. Entonces, yo creo que en ese aspecto hemos bajado un nivel porque hay cosas que no comprendemos. Yo, por ejemplo, en ese aspecto, hay cosas que digo, es que no hace falta que las comprenda porque ya el proveedor cloud lo hace por mí. Claro, también depende, porque hay empresas que tienen pues otro tipo de necesidades muy distintas y necesitan montárselo por su cuenta, pues por lo que sea, o sí, simplemente por ahorrar costos o por montar nubes híbridas, ¿no? Un poco una nube pues propia con otra y tal.
las necesidades son muy distintas y por eso hay dos certificaciones. Está la CKA y la CKAD, porque tampoco requiere, quiero decir, tú puedes gestionar un Kubernetes, digamos, desde el punto de vista del desarrollador. Ya tengo el Kubernetes montado y quiero pues meter ahí unos cacharros, unos pods a funcionar y tal, y unos servicios, y bueno, y no tengo por qué saber lo que hay detrás. Y luego está el nivel de complejidad superior, que ya ahí es ser el puto mago de Kubernetes, que ya sí es el CKA, que ya te metes a montarlo desde cero, entendiendo qué hace etcd, entendiendo qué es un CNI y cómo funciona, cómo instalarlo, todo el DNS, o sea, todo el rollo. O sea, claro, por eso existen. Claro. Sí, totalmente. Yo por lo menos estuve mirando todo y bueno, he estado preparando la certificación, que todavía me queda mucho, por desgracia, pero es muy, muy complejo. Inclusive que si quieres entrar muy en detalle en Docker Swarm, también es muy, muy complejo. Al final ya son entornos muy complicados en los que tienes que gestionar todo. O sea, totalmente tienes que gestionar todo, entonces es bastante complicado. Estamos hablando de una herramienta de automatización definitiva, por así decirlo. O sea, tú le tiras un servicio y le dices, oye, manténme 10 pods, y se tiene que buscar la vida para que esos pods funcionen bajo cualquier circunstancia, y tú estás haciendo un acto de confianza, ¿no? Estás confiando en ese sistema, y ese sistema tiene que ser, vamos, fiable a tope. Entonces, claro, un sistema de ese calibre ni de coña puede ser sencillo, ¿no? O sea, al final estás montando un sistema complejísimo como puede ser Kubernetes arriba de otro sistema complejísimo como puede ser Linux. Entonces, claro, el nivel de complejidad de Kubernetes... Claro, encima estás montando un sistema complejísimo con una tecnología muy compleja. O sea, han intentado minimizar o hacer muy fácil cara a los desarrolladores y cara a los administradores de sistemas. Exacto. O sea, a todas las personas que están gestionando todos estos servicios lo han intentado hacer muy fácil, porque eso es lo que han hecho. Pero es que al final, dentro de todo ello, hay muchísimas capas y es muy complicado entrar en detalle en todos esos aspectos. Entonces, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo estoy con el CKA también. Y vamos, es una cosa que es para tomársela con calma. Al final es más fácil tirar de Kubespray y montas el clúster en un momento, ¿eh? Pues la verdad que sí, Y últimamente estoy viendo que muchas personas que están, bueno, en diferentes áreas, desarrollo, DevOps, sistemas, todos estos ambientes, están empezando a crear por diferentes canales de divulgación. ¿Cómo así has creado un canal de YouTube? Porque eres primerizo, según he visto. ¿Primerizo en qué? ¿En canales de YouTube? Sí. No, este es mi segundo canal. Sí, este es mi segundo canal. Lo que pasa es que el primero tenía otra temática totalmente diferente, llevaba, o sea, era de excursiones y demás, hace mucho tiempo de eso. Y bueno, y he quitado el contenido y tal, está por ahí guardado, lo tengo todavía, pero no es un contenido que tenga de forma pública. Entonces, este canal tiene otra motivación detrás. El otro fue en otra época de mi vida en la que había otras necesidades, mentales me refiero, y luego este es porque sí que de verdad te encuentras que cuando te metes en este tipo de historias, hay mucho contenido en internet, pero no hay un contenido que sea de verdad útil. Entonces, ¿qué pasa? Mi idea con esto es conectar con las personas que están empezando de verdad, y que tengan un punto de encuentro en el que, vale, pues quiero montar tal cosa o quiero montar tal otra. Vale, antes de meterte en Kubernetes tendrás que empezar por Docker. Entonces, de ahí los vídeos de Docker a lo mejor de 5 minutos, en la que ya te doy el código hecho un poco, los manifiestos para que lo levantes, para que veas un poco cómo queda levantado, y luego ya si tú quieres te metes más en profundidad. A ver, quiero que el canal aumente de complejidad, quiero montar varios vídeos pues montando de verdad un Kubernetes desde cero y demás, pero eso ya cuando haya quizás más audiencia. De momento pero sí, es la segunda experiencia. Al final piensa que hay muchísima gente que ahora mismo está entrando en el área de aprender estas tecnologías, y hay muchísima gente que lo necesita. Y si les estás dando unos tips o cierta información acerca de Docker, en el caso yo también he creado algo de contenido relacionado con Docker, y ahora estoy preparando, por ejemplo, un vídeo sobre Istio, el servicio de Istio. Entonces, bueno,
creo que es bastante interesante hablar de todos estos temas porque, bueno, puedes llegar a mucha gente y al final puedes divulgar y compartir tus conocimientos, que es algo bastante interesante y que creo que a la mayor parte de la gente que tiene cosas que aportar, pues le gusta que compartir su conocimiento. Y me parece que normalmente la audiencia o la gente que está empezando a trabajar en diferentes empresas no sabe lo que es realmente trabajar en una empresa de verdad, o sea, no sabe qué hay dentro de una empresa. Es verdad que depende donde vivas, el país, pues cómo es el ambiente de trabajo es muy diferente, pero quiero que nos cuentes un poquito cuál es tu experiencia acerca, bueno, de todos los años que llevas trabajando. Y ¿Experiencia individual, experiencia como desarrollador o experiencia como DevOps? ¿Cuál quieres? Experiencia individual, o sea, lo que tú piensas, qué cosas buenas ves, qué cosas malas. Quizás montando una startup, ¿vale? O sea, me refiero, tengo experiencia en eso, tengo experiencia trabajando externo y tengo experiencia, pues, como DevOps, tanto, o sea, tengo experiencia como desarrollador y como DevOps. Entonces te pregunto un poco por concretar, por no irme por las ramas. Pues yo creo que es mejor experiencia trabajando para otra persona, porque al final la mayor parte de las personas cuando terminan de estudiar o terminan sus estudios lo que buscan es ganar un poquito de experiencia profesional. Entonces creo que les puede ayudar mucho. Pues mira, como desarrollador, te voy a contar un poco las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, como administración de sistemas y como desarrollador. Como desarrollador, el trabajar para una empresa, dependiendo de cómo se organice esa empresa, puede ser muy bonito o un horror completamente. ¿Por qué? Porque al final las empresas, las empresas están hechas para lo que están hechas, no hay que engañar a la gente, quiero decir, las empresas están hechas para ganar dinero y es lo que hay. Y tienes que encontrar un equilibrio entre el código que es rentable y el código que es bueno. Porque el código que es muy bueno requiere muchísimo tiempo y el código que no es tan bueno pero cumple su función a lo mejor es rentable y eso es lo que necesita la empresa. Eso puede llevar a que, dependiendo de cómo se organice la empresa, pues como digo, puede ser un horror. Pueden llegarte tickets contradictorios sobre la misma funcionalidad al mismo tiempo o en minutos diferentes, porque al final la gente de marketing es la que está hablando un poco de cara afuera con los clientes finales. A ti a veces no te llegan filtrados esos tickets y los tienes que cuesta mucho distinguir cuál sí y cuál no, porque las dos cosas te han llegado con un supuesto sí. O sea, puede ser horrible. Pero es una experiencia que sí que recomiendo. Quiero decir, necesitas saber cómo funcionan las empresas para luego saber primero dónde te quieres orientar, cómo ser mejor programador, tienes que saberlo porque no hay un estándar, quiero decir, no hay un programador modelo en el que te puedas fijar. Tu forma de trabajar también la tienes que conocer tus reacciones bajo presión, cómo tú te desenvuelves como programador. A veces bajo presión hacemos peores programas o mejores programas dependiendo de tu personalidad y eso es a lo que voy. Tienes que saber tus puntos débiles y tus puntos fuertes y es ahí donde interviene el estar en un entorno productivo, en un entorno donde además tienes que competir o ayudar a los demás compañeros, competir de forma sana, ojo. Competir con ellos porque tú quieres ser buen programador, esas personas también, todo el mundo quiere hacer un código de calidad y todo el mundo, pues al final se está jugando su puesto, ¿no? Pero competir de forma sana y siempre ayudándose unos a los otros es donde creo que es un entorno como más rico, ¿no? Yo he estado en entornos que son de ese tipo y he estado en entornos que son quizás un poco más improductivos en ese sentido, son un poquito más tóxicos, vamos a llamarlo, y la verdad es que se aprende mucho más cuando hay colaboración. Eso, por un lado, en programación. Por el otro lado, en tema de administración de sistemas, se aprende en ambos mundos, se aprende cada día y se aprende muchísimo y hay que ser muy humilde para ver cuáles son los puntos flacos y dedicarle muchísimo tiempo para reforzarlos. Pero es verdad que en el mundo del DevOps los programas no los has hecho tú, por lo general. Entonces, destinas muchísimo más tiempo a leer documentación. O sea, en el mundo de la programación destinas muchísimo tiempo a tener la documentación delante de algunas cosas porque pues sencillamente las usas poco o sencillamente son más óptimas de una manera que de otra. Pero en el mundo del DevOps tienes documentaciones que a veces están incompletas. Hay muchísima colaboración, me parece un ambiente mucho más sano.
el del DevOps, hay muchísima colaboración, grupos de Telegram, grupos de Slack, grupos de Discord, donde la gente de verdad no está todo hecho. Hay mucha gente que piensa, ¿no?, que en el mundo del DevOps pues ya está todo terminado y solo tienes que desplegar cosas y montarlas, y ni de coña está todo hecho. Hay muchísima discusión entre DevOps de cómo se deben hacer las cosas, qué es una buena práctica en eso o qué es una buena práctica en el otro. Luego resulta que pasan cosas como que de repente esto es una buena práctica, lo comentas con otro DevOps que lo tiene en producción y se le ha caído todo el sistema usando la buena práctica y usando la mala no, entonces se cambia la buena práctica un poco. Pasan muchísimas cosas de este calibre, pero pienso que es un mundo más bonito. Yo te digo, la experiencia que yo tengo con el DevOps, a mí me parece más enriquecedora a nivel personal y a nivel profesional, porque te permite programar, o sea, te permite de verdad, pues eso, como es mi caso, hago microfuncionalidades para los clústeres y demás. Entonces te permite programar, te permite desplegar, te permite interactuar, cosa que como programador a lo mejor está mucho más encauzado hacia otro camino. En mi experiencia, ojo. No sé la tuya, ¿vale? Claro, es que mi experiencia es bastante diferente a lo que es la tuya, porque yo he tenido una experiencia en España, tanto montando una empresa como trabajando, y luego también he tenido una experiencia, varias experiencias en Austria, que es donde vivo ahora. Entonces, los ambientes de trabajo son totalmente diferentes y allá no se concibe el hecho de trabajar bajo presión. Tienes que ser muy bueno trabajando bajo presión. En España te dicen, no, tienes que ser muy bueno trabajando bajo presión. Y yo te digo, yo no soy bueno trabajando bajo presión. Yo necesito tranquilidad en la mente, y yo, con mi creatividad y con mi tiempo, desarrollo bien todas las funcionalidades que hay que desarrollar. Pero eso que me pasaba cuando trabajaba como administrador de sistemas en Barcelona y me decían, uy, se ha caído toda la plataforma, tienes que arreglarlo, toda la plataforma de Kubernetes, que yo no había montado, porque yo estaba como administrador de sistemas, yo administraba los sistemas. Y cada plataforma de Kubernetes se desarrollaba de una forma diferente. Sí. Entonces era una locura. Al igual que estar pues trabajando por la noche porque tenías que cubrir guardias, porque se caían muchos sistemas. Entonces, sistemas que, eso también pasa. No deberían de caerse en el sentido de que si tienes un clúster lo suficientemente preparado, no debe pasar ese tipo de desastres. Tienes que tener una estrategia de disaster recovery, que es como se llama. No voy a decir en español, pero... Sí, no, pero se puede decir en español, ningún problema, nos van a entender igual. Pero sí, el problema es que, o es lo que yo veo en España, en muchas empresas que no son muy grandes, que hacen presupuestos a otras empresas por un proyecto en el que el presupuesto es muy pequeño, porque no se puede pagar más. Entonces no pueden gastar más de X al mes. Entonces dicen, vale, lo vamos a montar con Kubernetes, pero es que igual es mejor montarlo con Docker Compose, un Autoscaling Group, un Load Balancer y ya está. Sí, o sea, hay un problema que sí que he detectado en todo este tema, tanto en programación como en DevOps, que es que a veces los que están encima, pues es verdad que no dominan todo el tema y tampoco se les pide. Quiero decir, normalmente el CTO lo que tiene es que gestionar bien el trabajo y demás. Lo que pasa es que hay desarrolladores o hay desplegadores, o sea, administradores de sistema y tal, que son muy buenos y a veces no se les escucha lo suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchísima empresa en España que quiere trabajar pues, con la nube pública de Amazon, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso tiene un coste. Es altísimo, es muy fiable, pero es altísimo. ¿No sería mejor quizás montar 2 clústeres de Kubernetes con un conmutador para el por si acaso? A lo mejor una plataforma quizás más barata como DigitalOcean. Quiero decir, ¿sería más fiable eso dependiendo del caso? Si no te puedes permitir a lo mejor la de Amazon, puede ser una mejor opción. Porque Amazon cuesta, creo, aproximadamente, la última vez que lo calculé, creo que eran unas 5 veces más que DigitalOcean aproximadamente. O sea, es exageradamente más caro, ¿sabes? Pero no se escucha quizás lo suficiente a los administradores de sistemas. Yo quiero pensar que me equivoco, pero creo que es una cuestión de confianza hacia los de abajo. Es decir, aquí en este país falta un poquito de filosofía de confianza con tus propios empleados. O sea, los has contratado, has pasado un proceso de selección, confía en lo que has elegido. Es bastante interesante lo que has dicho porque aparte de nubes públicas que se han puesto muy de moda como Google Cloud o Amazon Web Services, aparte de ser muy caras, no están dando el mejor rendimiento. Por ejemplo, hace muy poco se hizo un test
entre un montón de instancias o máquinas virtuales, como lo quieras llamar, de diferentes empresas. Y, por ejemplo, Amazon Web Services no está entre las 7 mejores. En el caso de DigitalOcean está en la tercera. Entonces, también hay que tratar eso. Primero, el precio, que igual el precio no es para todos los proyectos o todas las empresas. Y segundo, que quizás utilizas para un proyecto más pequeño empresas como la que acabamos de nombrar y el precio es menor. Y aparte nos está dando un mejor rendimiento. Por ejemplo, si tienes un proyecto muy pequeño, pues puedes montar un Docker Compose y luego diferentes servicios, que sea autoescalable. Sí. No, y a veces pasa. O sea, primero que no todos los proyectos necesitan Kubernetes, porque para montar una web muy pequeña que no sea de verdad un servicio, sino una web corporativa muy pequeña y demás, no necesitas de verdad un clúster de Kubernetes. Pero ahí, por ejemplo, entramos a valorar otras opciones. Quiero decir, existen muchas más en el mercado. Existen alternativas europeas como Hetzner, como Cloudin aquí en España, que son muy buenas. Pasa que, por ejemplo, las instancias de Amazon, yo he detectado pues precisamente que los vCore de Amazon no son... son buenos, pero no son de mejor rendimiento. Tienen un rendimiento bajísimo, por ejemplo, con respecto a los de Cloudin. Cloudin es una compañía española que te ofrece vCore muy baratos y que tienen un rendimiento acojonantemente bueno, ¿sabes? Y hay muchas empresas que no se decantan por esos servicios porque piensan que Amazon les va a dar a lo mejor uno más fiable. Debería, puede ser, por tamaño, pero no necesariamente. Es que depende de los administradores de sistema que tengas detrás. Y por ejemplo, en el caso de Cloudin, son muy buenos. Es que son muy buenos administrando eso. Entonces, yo, por ejemplo, si estoy en un proyecto en el que de verdad detecto que la necesidad no es Kubernetes, sino que la necesidad son máquinas virtuales bien conectadas y demás, hay otros proveedores y sin problema. ¿Cuál es el problema de elegir otro proveedor que te ofrezca lo mismo con un precio más asequible y que de verdad es fiable? Porque es que de verdad Cloudin, DigitalOcean, Hetzner son proveedores muy fiables al lado de Amazon. Sí, tienes toda la razón. Creo que ahora todas las empresas se han enfocado en Google Cloud y Amazon porque al final es lo que está vendiendo actualmente y todas las certificaciones van por ahí. Entonces, bueno, todas las empresas grandes sobre todo están pidiendo eso, entonces ya pues es como todo el mundo sigue el mismo patrón y hay, bueno, diferentes cosas que se pueden hacer. Te puedes ir a otros proveedores que son bastante más baratos y que te están dando un rendimiento muy alto. O sea, en ese aspecto yo creo que hay que valorarlo. Yo, por ejemplo, tengo proyectos pequeños y yo utilizo instancias en Google Cloud que son más baratas, pero es que no necesitas mucho más. Los tengo montados con Docker Compose. O sea, no necesitas tener Kubernetes para una página web que te están visitando 5.000 personas a la semana. No es necesario tener un clúster de Kubernetes para un proyecto pequeñito. No es necesario. Pasan muchas cosas hoy en día. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, en el caso de GitLab, existe GitLab Pages o existe GitHub Pages y entonces, claro, hay mucha gente que piensa que a lo mejor para el alojamiento de una página web estática necesita, pues eso, una instancia en un servidor, montar todo eso de forma muy corporativa, cuando a lo mejor la puedes tirar con un CI/CD en GitLab Pages o en GitHub Pages. Es gratis, al final la tienes operativa, tiene sus certificados, es contenido estático y a lo mejor no necesitas gastarte lo que vale. Quiero decir, yo creo que hay mucha gente que no sabe qué usar en cada caso y entonces, claro, luego pasa esto, ¿no? Se pone de moda Kubernetes y venga todo el mundo a usar Kubernetes aunque no haga falta. O lo mismo, se pone de moda Docker y no sé qué. Lo mismo. Y lo mismo con los lenguajes de programación. Esto es un problema. Y esto creo que es un problema de verdad de confianza de los equipos en sus operadores. O sea, al final los operadores yo creo que debería de hacerse, pues en cada cosa no. Pero sí que deberían de hacerse pues unos sprints y debatir de verdad, pues oye, pues para este problema la solución que estoy implementando es buena o no es buena o es mejor esta otra y escucharse unos a otros. Que esto es algo que se hace muy poco, aquí por lo menos, aquí en España, muy poco. Aquí tuvimos una serie de problemas técnicos que tuvimos que arreglar, así que voy a poner este pequeño corte para que no se note. ¿Dónde me había quedado? Sí, vale. En mi experiencia, en la empresa en la que trabajo se pierde más tiempo en decidir cuál es la mejor opción que aplicarla, porque al final sí vas a tener pues muchas pérdidas de rendimiento o va a haber problemas, al final vas a perder más tiempo. Entonces para eso está la figura del PO,
en las empresas. Y, por ejemplo, en el equipo que yo trabajo hay ya 2 POs y todas las semanas tenemos reuniones con ellos en el que nos preguntan, bueno, cómo va todo, qué te preocupa, qué no, cómo crees que va el proyecto, si crees que deberíamos utilizar otra tecnología, otro servicio. O sea, se intenta en el área de management, pues intentar ir a utilizar la mejor herramienta y perder tiempo en ello antes de tener que volver atrás y perder meses de trabajo. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando tengo que hacer scripting, lo hago todo con Bash. O sea, a mí me parece lo más básico, lo que menos mantenimiento necesita. Y si luego tienes que estar manteniendo imágenes, por ejemplo, de Go o de Python, necesita bastante más mantenimiento que una imagen de Bash, porque utilizas una imagen de Bash, tal cual. O sea, no necesitas instalar Python ni nada más. Entonces, al final, con eso puedes desplegar todo. Todo depende al final, quiero decir, es verdad lo que dices, pero también es verdad que Bash está más limitado con respecto a Python, ¿no? Quiero decir, Python tiene, en cuanto a tiempo, te ahorra muchísimo tiempo, pues porque tienen 20.000 librerías hechas ya y solo tienes que importarlas, utilizarlas. Al final son cosas que Bash no tiene, ¿no? Entonces, al final volvemos a que dependiendo de las necesidades de cada proyecto, oye, si puedo tirar de Bash, tiro de Bash. Y si tengo que tirar de Python, pues bueno, pues me tendré que fastidiar y tirar de Python. Pero bueno. Exacto. Exacto. Yo quizás estoy más familiarizado con Bash porque casi todo lo que hago está dedicado a infraestructura. Entonces, infraestructura, al final, pues estoy trabajando con CloudFormation, desplegando diferentes stacks, luego con funciones Lambda, todo. Al final estamos todo el día hablando de Amazon Web Services y nos estábamos quejando hace un momento de lo caro que es y que no tiramos por otros proveedores, pero al final es que es por donde nos lleva la ola, por decirlo de alguna forma, porque al final estamos todo el día trabajando con esas tecnologías. Claro, pero es que la ola depende de nosotros, quiero decir, no de nosotros, de ti, de mí, sino de nosotros en general, ¿no? O sea, cuando surge un proyecto, a lo mejor proyectos que ya están muy establecidos o que requieren de tener un CDN en diferentes partes del mundo o que requiere, pues, no sé, otro tipo de infraestructura quizás, pues eso, más a escala global y tal, pues ahí sí tenemos que hablar de Azure, de Amazon Web Services y de Google. Porque no todos los proveedores tienen data centers en todos lados. Pero al final todo depende de las necesidades del proyecto. Volvemos a que eso está en nuestra mano cambiarlo. Quiero decir, hay un proyecto nuevo que es más pequeño y tal. Oye, pues mira, como sugerencia vamos a utilizar este proveedor, tal. Es mucho más barato para ti como cliente. En el caso de Hefner, por ejemplo, es muy fiable también. O en el caso de DigitalOcean, de Cloudin, oye, vamos a hacerlo de esta manera. Y poco a poco se van cambiando ese tipo de cosas. Es que, claro, sugerirle, por ejemplo, o sea, entiendo que a lo mejor una pequeña empresa haya oído hablar de los servicios de Amazon, porque al final Amazon es gigantesca y ¿quién no ha oído hablar de los servicios de Amazon, no? Entonces, aunque no sea lo que necesitan, entiendo que sea lo que valoran, porque al final es lo que han escuchado. Pero claro, va en nosotros decirles, oye, no, para el carro, que lo mismo no te interesa Amazon, que te van a cobrar una pasta al mes, que es muy tal. Y entonces, claro, ahí es donde interviene nuestro consejo hacia esas empresas. De decir, vale, si tú quieres Amazon, te lo puedo administrar en Amazon perfectamente y no pasa nada, pero de la otra manera te va a salir la mitad, ¿sabes? Exacto, tienes toda la razón en ese aspecto. La verdad que quizás en las empresas, o dedicado un poquito más a las empresas que están en España, deberían tomar un poquito más en cuenta vamos a utilizar otro proveedor o otra herramienta, aunque esta herramienta sea la más demandada. Quizás podemos reducir gastos y tener encima mejor rendimiento de los sistemas. O sea, creo que ese aspecto puede ser bastante interesante, la verdad. Y te voy a cambiar un poquito de tema. Sí. Y quiero entrar un poquito para ti, cuando estás trabajando en un equipo de desarrollo, por ejemplo, ¿qué es importante acerca de las soft skills? ¿Qué es importante para ti? Hay muchas cosas que son importantes, ¿vale? Pero creo que las principales es que todo el mundo arrime el hombro al mismo objetivo. O sea, al final las peleas entre el propio equipo dividen el equipo y lo que se necesita para una empresa es rendimiento económico. Entonces eso se consigue cuando todo el equipo rema en la misma dirección. Es importante
que eso suceda de verdad. Al final, igual que a ti te llaman, oye, mira, me pasa este problema y no sé cómo solucionarlo y tengo que tener este objetivo para hoy, a lo mejor otro día necesitas tú también hacer la misma llamada y, oye, tengo este problema y no sé cómo solucionarlo porque no me he dado de bruces y sé que tú sí, por ejemplo. Eso me parece importantísimo, ¿sabes? El trabajo en equipo, la colaboración, o sea, pero colaboración real, porque hay mucha gente que te dice, no, yo sé trabajar en equipo y luego ni de coña. Luego, respecto a las soft skills, me parece que la gente curiosa es la que mejor trabaja, ¿no? O sea, la gente, al final, no se trata de que te lleves el trabajo a casa, pero sí es verdad que si eres una persona curiosa, cuando llega la tarde y, oye, pues hay un problema que no he sabido resolver o tal, y lo quiero llevar resuelto para mañana, ya no solo por la empresa, sino por amor propio, ¿no? O sea, un poco el orgullo personal de decir, pues venga, a ver, lo voy a llevar resuelto para mañana y tal. Esa gente curiosa es también la que te hace avanzar, y eso al final repercute también en el equipo. Luego tiene que haber gente que sea muy mediadora en el equipo, porque luego hay gente que tiene más carácter, más personalidad, y hay otra gente que es como más pasiva. Hacen falta muchísimo. O sea, trabajar en equipo creo que es una de las cosas más complicadas, pero si todo el mundo rema en la misma dirección, se consigue. Sí, yo estoy súper de acuerdo con todo eso, pero también, como has dicho, creo que es bastante esencial que haya diferentes tipos de perfiles dentro del equipo, dentro de que haya una buena colaboración. Creo que tiene que haber ciertas personas que estén más enfocadas quizás en ser leading, en leaders, otras en coaching, otras que, por ejemplo, a la gente junior que entra a la empresa, pues que les dé una formación o que esté encima de ellos y que pues sea como lo que se llaman mentores. Entonces yo creo que eso es bastante interesante para, primero, hacer una colaboración real entre el equipo y en el momento que hay ciertos problemas, pues remar juntos. Y ahora que estamos todos trabajando remoto, casi todo el mundo trabaja remoto, sí. El hecho de que, por ejemplo, si trabajas con herramientas como Slack, pues que si hay un problema o hay un proyecto que se acaba de lanzar, pero tienes un proyecto legacy, un proyecto bastante antiguo, pues haces una llamada con tu compañero y vamos a mirarlo juntos. Claro, y vamos a verlo. Hay una cosa... voy a mirarlo yo solo y luego te digo, pues entiendo cómo funciona. No, vamos a colaborar de verdad, vamos a hacer una llamada, nos vamos a tirar 1 hora o 2 horas compartiendo pantalla y vamos a ver realmente de qué trata este proyecto, y habrá cosas que yo no entienda y tú me digas, pero si esto está conectado con esto, ¿no lo ves? Entonces, eso es una colaboración real. Sí. O sea, hay una cosa muy importante de lo que has dicho, me parece tremendamente importante, que es el tema de la mentoría. Es verdad que hay entornos de producción en los que llegas nuevo y te tiran y dicen, venga, tú a producir, y no puedes producir todo lo que quieres porque no sabes el camino. Quiero decir, no todos los entornos son iguales, ni todas las empresas son iguales. Al final, tú puedes conocer muy bien Kubernetes, pero la empresa lo utiliza de X manera y otra empresa lo utiliza de otra X manera. A mí me parece que precisamente que para que un equipo pueda funcionar de verdad, sí que tiene que haber una mentorización inicial, de decir, oye, te cojo de la mano y vamos a ver esto, o sea, vamos a ver cómo está montado todo, porque claro, tú acabas de llegar, quiero decir, es que es imposible que conozcas nuestro entorno, es lógico, y esa persona sí que estará, después de mentorizarse y demás, sí que estará más dispuesta a colaborar con el equipo. O sea, al final es un montón de detalles, un montón de actitudes y un montón de situaciones en el día a día que hacen que el equipo sea equipo, o que el equipo, o sea, que no es lo mismo que 1 más 1 más 1 sea igual a 1, a que 1 más 1 más 1 sean 3. Es muy diferente. Al final, lo primero es lo que se busca, que 1 más 1 más 1 sean de verdad 1. Eso, hay muchos detalles ahí metidos de soft skills que son muy importantes, por eso te decía al principio, para que eso suceda, y eso hay que fomentarlo dentro de la empresa. Tiene que haber a lo mejor un Scrum Master dentro de cada equipo para que dentro de esos sprints que se hacen y tal, de verdad se vea qué objetivos son viables y cuáles no son viables, o cuáles le cuestan más a una persona, cuáles le cuestan más a la otra, porque a lo mejor pues yo me he decidido asignar este y en mi infinita ignorancia, como cualquier persona, me he asignado los dos que no sabía hacer a la perfección, y otra persona ha hecho lo mismo por el otro lado. ¿Por qué no nos lo intercambiamos? Claro, ahí interviene mucho el Scrum Master, en llegar y decir en esos sprints, oye, no, yo sé que tus capacidades van más por aquí y tus capacidades van más por allá, refuerza esto, tú refuerzas lo otro, y quizás más adelante tal, pero ahora mismo elige tú estos y elige tú estos otros, porque así podemos llegar como equipo a conseguir más objetivos, ¿no?
Pero yo entiendo que un Scrum Master, o como yo entiendo un Scrum Master, es el que se encarga de hacer como de intermediario en el equipo y ver qué funciona, y vamos a ver cómo va el sprint. Pero no es la persona que debe coger los tickets. No. La persona que, o sea, me refiero, yo por ejemplo puedo haber cogido 2 tickets que a lo mejor me cuestan más, y tú a lo mejor coges 2 tickets que a ti te cuestan más, y claro, el Scrum Master, que debe ser, digamos, una persona que tiene pues cierto liderazgo, cierto conocimiento del equipo, que conoce un poco más, ¿no?, a X personas, es a lo mejor la que te dice, oye, te has cogido estos 2 tickets y yo sé que tus habilidades van más por el otro lado, ¿por qué te has cogido estos 2 y no aquellos? Vale, entiendo perfectamente lo que dices. Es una guía, ¿no? A eso me refería con mentorizar desde principio a fin. Quiero decir, desde que llegas a la empresa a, oye, esta persona que tiene dotes de liderazgo, que los ejerza, ¿no? Exacto. En ese aspecto creo que es súper recomendable. Y en el aspecto que hemos estado hablando un poco de mentorizar, yo la verdad que siempre estoy súper predispuesto porque me encanta pues compartir conocimientos e intento mentorizar. Cuando entran nuevas personas a mi equipo, yo les hago una introducción sobre la infraestructura de la empresa, que lo tenemos casi todo mediante Amazon. Y bueno, y les voy llevando pues los primeros meses. Y es verdad que cuando esas personas que han entrado muy juniors, que acaban de terminar los estudios, ya empiezan a entrar un poco en el equipo, veo que ya empiezan a hacer merge requests en nuestros proyectos, o sea, ya empiezan a entrar, a entender todo, yo les ayudo pues a gestionar todo, y yo creo que en ese aspecto es bastante interesante, porque si tú entras y no recibes ninguna ayuda y te dicen produce, y tú dices, ¿produzco el qué si no sé cómo funciona la empresa? Porque cada empresa funciona muy diferente, inclusive si están utilizando las mismas herramientas. Sí. Porque cada proyecto lo despliegan de una forma diferente, o cada proyecto funciona de una manera diferente. Incluso dentro de la empresa, cada proyecto es diferente. Entonces, en cada proyecto nuevo que entras, tienes que perder tiempo en entender cómo funciona dicho proyecto. Entonces, yo creo que es muy interesante, tanto si cambiar de departamento dentro de la empresa, que tengas un tiempo de adaptación y que estés pues colaborando con diferentes personas, y ya si entras nuevo es súper importante que tengas un mentor o una persona a la que le pidas ayuda en cualquier momento que necesites algo. O sea, lo veo súper necesario. Sí. O sea, la verdad es que de todo lo que dijiste anterior, me parece que lo más importante precisamente es el mentor. Pero por todo esto que comentamos, ¿no? O sea, es que es necesario para hacer equipo, es necesario para que los objetivos se cumplan, es necesario para un montón de cosas. Es verdad que en este país parece no estar muy de moda eso de mentorizar a la peña, pero a mí, por ejemplo, es una cosa que a mí me nace, ¿no? Y hay muchas personas que he conocido a las que también se forma buen equipo. A mí, por ejemplo, me gusta transmitir esos conocimientos porque al final se aprende más de los errores que de los aciertos. De hecho, eso es uno de los motivos por los que tengo el canal, ¿no? Quiero decir, hay un refrán que te dice, cuando enseñas, aprenden 2. Para mí también. O sea, si lo piensas de forma egoísta, mentorizarte a ti te ayuda, y a mí también a aprender. Y yo lo que quiero es que mis habilidades aumenten. O sea, es que la mentorización es muy importante para evitar la frustración futura, ¿no? Lo bonito de poder enseñar es que tú, cuando enseñas algo, es porque lo entiendes de verdad, o porque más o menos lo entiendes, pero ya empiezas a afianzar los conocimientos, porque es algo que entiendes, lo quieres comunicar de cierta forma, y cuando ya lo explicas varias veces es, ok, ya lo entiendo de verdad y ya sé de verdad cómo funciona. Entonces yo creo que eso es como la clave. Y yo también entré un poquito por eso, porque digo, joder, quiero aprender más cosas, me gustaría entrar en estas áreas, voy a crear un canal de YouTube, voy a crear un canal de Telegram y voy a compartir mis conocimientos, y otras personas me van a aportar lo que ellos saben. Entonces es súper interesante. Y relacionado con todo esto, al final hemos estado hablando un poquito de trabajo, un poquito de cómo funcionan los equipos. ¿Qué le dirías o qué crees que es importante para una persona que tiene que afrontar una entrevista de trabajo, y es su primera entrevista o su segunda entrevista? ¿Y qué le dirías? ¿Cómo debería actuar? O si debería ser totalmente sincera, si debería decir, mira, yo no sé de esto, voy a aprender, pero yo voy con toda la ilusión. O sea, bajo mi opinión es, si hablas con el técnico, dile la verdad. Si hablas con el recruiter, dile a todo sí. No, yo soy de una opinión un poco contraria. Quiero decir, yo siempre voy con la verdad por delante.
sea el reclutador o sea el técnico, siempre, quiero decir, yo dejo claro qué sé y qué no sé. Y así me aseguro de que lo que he dicho que sé es de verdad que lo sé, y lo que he dicho que no sé lo voy a aprender. Quiero decir, yo no tengo ningún problema y además siempre lo dejo claro. Oye, pues mira, mis límites llegan hasta aquí, pero que sepas que soy una persona, o sea, yo, por ejemplo, soy una persona que aprende rapidísimo. Tengo mucha facilidad para aprender y la verdad es que eso me ha ayudado mucho. También es porque soy muy curioso, muy constante en algunas cosas de las que, pues eso, en las cosas que me gustan y tal. Entonces, ¿yo qué consejo le daría a una persona no sé si en una entrevista o en su primera entrevista? Porque el consejo sería distinto. Si fuera su primera entrevista, le diría que vaya con la verdad por delante, que no tenga miedo, que las personas, quiero decir, te pueden morder, pero al final es ilegal que te muerdan, ¿no? O sea, que no pasa nada. Lo que tienes delante es otra persona que en algún momento ha estado en tu misma situación. Esa persona lo sabe, y si esa persona no se acuerda de eso, realmente esa no es la empresa que quieres. O sea, la empresa que quieres es la empresa en la que tú te sientas a gusto con tus conocimientos, con el funcionamiento de la empresa. Al final no se trata todo de dinero, sí que es importante, pero no se trata todo de dinero, y cuando llevas un tiempo en la empresa, por muy bien que te paguen, si no estás a gusto, al final estás pensando más en irte que en quedarte. Entonces, aquí lo importante es, esa empresa y tú hacen match. Esto es como si fuera una conquista, ¿no? Entre un poco rollo Tinder entre el recluta y el reclutador. ¿Esa empresa y esa persona hacen match, sí o no? Si es que sí, quédate. Si es que no, lárgate de ahí, porque esa no es tu empresa. Será para otro tipo de persona y no pasa nada. No tienes por qué aceptar todos los trabajos que te lleguen. Entiendo que la situación a lo mejor te puede llevar a eso, pero no hay por qué aceptar todos los trabajos que te lleguen. Si esa fuera su primera entrevista. Si no fuera su primera entrevista, es probable que ya tenga todos estos puntos claros, y lo que le diría es: no te rindas, aprende todo lo que puedas cada tarde, si eso es lo que te gusta. O sea, échale horas, porque nadie te lo va a enseñar si tú no te sientas a aprenderlo. Si necesitas ayuda, pide ayuda. Es muy importante esto. O sea, si lo que te gusta es administración de sistemas, siempre hay gente que sabe más que tú. Pregúntales: oye, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo no? ¿Cómo debo hacerlo? Estoy en este punto. Eso es muy importante, el aclarar en qué punto estás. Y de verdad, si encuentras una persona con la que conectas, pedir ayuda es importante, porque vas a aprender muchísimo. Entonces, en esa entrevista, simplemente siéntate, di cuáles son tus límites y cuáles son tus objetivos a futuro. Si no es tu primera entrevista, sino que tú ya tienes claro tus objetivos y cómo va todo este tema, cuáles son tus objetivos a futuro, porque eso es muy importante. O sea, tú tienes que entrar a una empresa teniendo ganas que flipas. Eso es muy importante para ti, para la empresa, para ti para aprender y para la empresa, porque es que de verdad, quiero decir, fundar una empresa es lo suficientemente complicado como para encima aceptar gente que entre sin ganas. Entonces, tienes que entrar con ganas, sobre todo con ganas. Vas a aprender por el camino, y este es un camino muy complicado, como decía Cristian antes. Es un camino en el que hoy existe esta tecnología y mañana de repente es obsoleta, pues porque a algún lumbreras en alguna parte del mundo se le ha ocurrido: oye, hay otra forma mejor de hacerlo, y no pasa nada, se adopta esa otra forma, pero lo que tienes que hacer es leer mucha documentación, echarle muchas ganas y muchas horas, y dejarlo claro, siempre dejar claro cuáles son tus límites de conocimiento, no tus límites personales, tus límites de conocimiento. Los límites personales, vete expandiéndolos. La verdad es que todo lo que has contado es bastante interesante. Yo, cuando empecé a hacer entrevistas, me acuerdo hace ya bastante tiempo que estaba en Barcelona, y a mí me hablaban de tecnologías que yo no tenía ni idea. Me acuerdo que me hablaron de Docker y yo le dije, sí, pero no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Y luego, justamente cuando acabé la llamada telefónica, me puse a buscar en Docker. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de contenedores? ¿Qué me están diciendo? Y luego me dijeron, vale, has pasado todo el proceso, el primer proceso, te vamos a hacer una parte técnica, que eran 2 exámenes, un teórico y un práctico, y el teórico lo pasé muy bien. Y el práctico, pues me daban una máquina virtual a la que me tenía que conectar, y era muy gracioso porque en esa parte práctica, que pues era puro administración de sistemas. O sea, si por ejemplo hay un script que no funciona, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo descargas este script de otra máquina de internet? ¿Cómo le das permisos de ejecución si no tienes permisos como root? Cosas de esas.
puro administración de sistemas. Pero llegué al apartado en el que era, bueno, desplégame un contenedor con Docker en el que comparta un volumen. Yo ni idea de que hablaba de volúmenes. Yo decía, ¿qué es esto de un volumen? ¿Qué es esto de Docker? ¿Qué es esto de desplegar Apache con Docker? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué me están contando? De verdad, o sea, yo estuve como 3 días sin parar, pero sin parar, buscando cosas sobre Docker y no entendía nada. O sea, yo leía y digo, ¿pero qué es esto? Bueno, resulta que pasé la parte técnica y me dijeron, tú no tienes ni idea de Docker, ¿no? Le dije, pues no. y me dijeron, ya hemos visto. Y ahí empecé a entrar un poquito en Docker, ya me empezaron a explicar cómo ver los contenedores, porque yo ni siquiera sabía cómo hacer un Docker PS, o sea, no sabía nada. No sabía que era Docker Compose, o sea, imagínate. Entonces, bueno, yo ahí empecé a entender todo y se me abrió un mundo totalmente. O sea, dije, hostia, pero, o sea, ¿dónde he vivido? O sea, esto de los contenedores es una maravilla. Sí. O sea, es el futuro. O sea, claro, es verdad que tiene una curva de aprendizaje horrible, pero una vez que la pasas, es como, hostia, ¿cómo he podido vivir sin esto toda la vida? Exacto. O sea, lo que me acuerdo yo, que antes estaba 1 hora o 30 minutos, paso por paso, cómo instalar MySQL, credenciales, todo esto, y ahora con Docker Compose, creas la imagen de MySQL, le das las variables de entorno para las credenciales y el usuario, y en menos de 30 segundos tienes un MySQL corriendo. Es que es algo que hace 10 años era inimaginable, o sea, inimaginable. Sí, sí, acerca de montar un clúster y todo, o sea, los operadores que existen para Kubernetes para montar todo esto en alta disponibilidad y tal, es mucho más fácil ahora que antes. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y acerca de las entrevistas de trabajo, que te he sacado el tema, a mí me parece muy interesante y por eso te he preguntado si tienes que decirle la verdad a los dos, porque yo he recibido bastantes ofertas de trabajo de Estados Unidos en las que me decían, buscamos a un senior que tenga 10 años de experiencia en Kubernetes. Sí. Entonces, de verdad, o sea, la respuesta mía iría muy... O sea, quiero decir, vamos a ver, siempre hay que responderle a la gente con educación, pero también le diría, oye, ¿sabes qué edad tiene Kubernetes? Quiero decir, me estás pidiendo 10 años de experiencia en Kubernetes, ¿sabes cuándo se inició el proyecto Borg? O sea, es que son ese tipo de historias, pero porque... Es lo que te comentaba antes, digamos, el empresario tiene una visión y es una persona como tú y como yo que se informa y oye, pues ahora ha visto que Kubernetes hace esto y tal y más o menos tiene una visión global de lo que hace y le dice a su recluta, ¿no? A su reclutador, perdón, le dice, oye, necesito una persona que sepa hacer esto y yo he visto que tal y que cual. Claro, luego depende de si la persona que se presenta delante del reclutador tiene las habilidades blandas suficientes delante de esa persona como para hacerle entender, oye, es que esta persona necesita esto, yo estoy de acuerdo, pero a lo mejor lo que necesita va por estos derroteros y no por esto. Y no pasa nada, quiero decir, y te lo digo en la cara, ¿sabes? Si estás equivocado y no pasa nada. Y si estoy equivocado yo, demuéstramelo y lo voy a admitir y tampoco pasa nada. Pues sí, totalmente. Y en ese aspecto me parece bastante interesante. Y creo que esta pregunta va a ser muy interesante para ti o para los que nos están escuchando, porque tú estás entre las dos generaciones, entre la generación del cambio, porque yo estoy en la generación millennial, en el que ya he vivido todo el cambio, y tú estás en la generación en la que has visto pasar a las personas con una metodología más old school, y la nueva generación de ahora, que es, bueno, no hay que gritar a las personas, hay que motivar a las personas, hay que tratar que las personas estén motivadas y hagan un mejor trabajo. Si les echas la bronca, no van a mejorar su rendimiento, se van a agobiar y pueden que dejen el puesto de trabajo. Entonces, ¿tú qué piensas entre lo que viene a ser old school y la actualidad? O sea, cómo ahora se empiezan a llevar todos los equipos de trabajo. A ver, estoy muy de acuerdo con las nuevas metodologías porque al final el refuerzo positivo siempre consigue más que el refuerzo negativo. También es verdad que todos tenemos personalidad y malos días, ¿no? Y entonces al final es verdad que en los equipos algún grito siempre hay. A veces viene de una persona, a veces viene de otra. Bueno, esas cosas pasan, pero depende mucho de las personas que haya detrás y de la empresa en cuestión. Hay empresas que se han ido adaptando poco a poco y todo genial, y hay otras empresas que están formadas por dinosaurios y esas empresas, por ejemplo, a mí no me interesan. Pero no me interesan pues precisamente porque yo sí que me he ido adaptando al cambio
y entiendo que el refuerzo positivo saca también mucho más de mí, saca mejor rendimiento, saca mejores programas, saca mejores despliegues. Pues entonces, ¿para qué me quedo, no? Al final es lo que hablaba antes del match entre la empresa y el trabajador. Y si la empresa se va adaptando a todas estas nuevas cosas y los trabajadores están contentos, ellos se quedan. Si la empresa en algún momento se estanca, a mí, por ejemplo, no me gusta que se estanque una empresa. No me gusta porque hace que yo también me estanque y a mí me interesa seguir avanzando profesionalmente. ¿Sabes? No sé si me estoy explicando, quizás. Sí, te estás explicando perfectamente. O sea, yo lo estoy entendiendo perfectamente y yo creo que todos los que nos están escuchando también. Y dentro de ese aspecto, o sea, es que tienes toda la razón. Es que han cambiado un montón las metodologías que actuales y cómo se llevaban antes pues en las empresas, tanto en pequeñas empresas como en grandes empresas. Es que tal y como ahora pensamos acerca del trabajo, cómo enfocamos nuestro futuro, nuestra mente, no pensamos estar 20 años en una empresa. O sea, nosotros, o lo hablo bajo mi experiencia, yo me veo pues trabajando en un proyecto que esté muy motivado, en el que me trate muy bien, en el que tenga muy buena relación con los compañeros de trabajo. Entonces, si hay momentos en los que no hay tan buena relación, tú estás pensando, bueno, pues igual busco otro trabajo, porque al final tenemos la suerte de que tenemos muchísimas ofertas de trabajo. O sea, entonces, en ese aspecto es bastante interesante. Y dentro de la nueva metodología de trabajo, y bajo tu experiencia, ¿crees que ahora mismo en cualquier tipo de empresa dentro del área de desarrollo es necesario utilizar metodologías ágiles? ¿O crees que para ciertos proyectos no es tan necesario? Porque yo, bajo mi experiencia, yo creo que para todo no es 100% necesario, pero puede ayudar a que los proyectos salgan bastante mejor. Eso es un poquito mi opinión. Al final, Scrum, Kanban y demás es como un framework. Quiero decir, tiene como pues unas bases y demás, y no todas las bases son adecuadas para todo tipo de empresas. Yo creo que cada empresa tiene que coger esas metodologías y adaptarlas un poco a su empresa, pero sí es verdad que hay muchas de esas cosas que agilizan todo. Es decir, tú como trabajador quieres sacar tus objetivos porque al final es tu salario al mes, y el empresario lo que quiere es ver ese trabajo hecho porque al final está metiendo pasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? La metodología old school lo que tiene es que, bueno, tú te sientas ahí 8 horas, el empresario te está viendo cómo haces esto o cómo haces lo otro, y entonces él decide si eres rentable o no para la empresa. Sin embargo, las metodologías ágiles en ese sentido son mucho mejores, porque desde que yo me asigno los objetivos ya está contando el tiempo, ya los de arriba, los que de verdad están invirtiendo pasta en el proyecto, están viendo en todo momento qué estoy haciendo, están viendo ese trabajo terminarse poco a poco. Entonces yo creo que es muy importante intentar implementar todo lo que se pueda de las metodologías ágiles en todo tipo de proyectos. Evidentemente no encajan todos los parámetros, todas las variables, cada empresa es un mundo y todo no encaja en todos lados. Pero por lo menos hay ciertas cosas que sí que ayudan. A mí me ayuda, por ejemplo, en la metodología Kanban, me ayuda el asignarme esos objetivos, porque yo voy midiendo también mi rendimiento. Y también a mí me ayuda para si, por ejemplo, en el caso de que un superior te pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás? Pues en este caso, si implementamos ese tipo de metodologías, ya no me lo pregunta, es que lo está viendo. ¿Me explico? Exacto. Al final están viendo de forma real al momento exactamente lo que estás haciendo. Inclusive si estás haciendo otra cosa, lo puedes añadir dentro del dashboard. Entonces, en ese aspecto es bastante interesante. Luego, hay otro aspecto bastante interesante que creo que puede ser una diferencia bastante grande de opiniones, porque yo, por ejemplo, creo que en los próximos 20 años el 60-70% de los trabajos que serán como freelance. Yo creo que va a cambiar un poquito la metodología de buscar un trabajo o lo que la gente está buscando para el futuro, porque creo que van a dejar de existir los trabajos como lo que entendemos en España, trabajo fijo, porque hay que entender que esto solo existe en España. O sea, en ningún otro país existe un trabajo fijo en el que tú, por ejemplo, trabajes para el gobierno y nunca te echen. Eso no existe en ningún otro país. Eso es solo España, es marca España. Entonces, para mí, yo trabajo bajo objetivos personales. Entonces, quiero aprender estas tecnologías y creo que esta empresa y este proyecto puede ayudarme a mejorar
y tengo un buen salario. Voy a trabajar un tiempo con ellos o voy a trabajar como freelance X horas al mes para ellos. Entonces yo creo que al final en el futuro vamos a trabajar ya, nosotros vamos a ser como la marca, o sea, la marca va a ser Christian Cassis, en tu caso la marca va a ser Albi, ¿sabes? Cada uno va a tener su marca y las empresas van a buscar a esa persona que está compartiendo contenido en internet sobre marketing digital, entonces necesitan a uno muy bueno de marketing digital, o esa persona que les va a resolver ese problema en concreto. ¿Qué piensas acerca de esto? A ver, yo pienso que los tipos de trabajo van cambiando con el tiempo, pero siempre hay gente más emprendedora y gente pues con más mentalidad de asalariado. Entonces, dado que existe ese tipo de gente, yo no creo que desaparezcan los trabajos de asalariado como tal, de gente que busque quedarse en un mismo proyecto mucho tiempo. Yo soy más partidario de pensar que me quedo en un proyecto mientras el proyecto me guste, y en eso creo que estamos de acuerdo. Lo que pasa es que eso entiendo que en otros países sí que se da más, en el sentido de que si el proyecto se alarga 20 años, pues a lo mejor puedes estar 20 años en la empresa, y si el proyecto muere, pues el proyecto muere. Al final es un tema un poco cultural, quiero decir, o sea, hoy en día tú te metes en cualquier proyecto y demás, aunque estés como asalariado, tu mentalidad a lo mejor está... mucha gente en España piensa, me voy a quedar ahí por los restos, pero si el proyecto muere te vas fuera. Y eso molesta socialmente, en vez de hacer que te enfoques en otro proyecto. Ahí yo creo que hay un problema social con eso. Yo te digo, mi opinión personal, mi opinión personal totalmente irrelevante, tiene más que ver con eso, con que los trabajos yo creo que van a mutar mucho. Yo creo que hay mucha gente que sí que se va a hacer startups o va a intentarlo y demás, porque hemos visto que al final es necesario. Y sí que pienso que los trabajos van a mutar mucho en la mentalidad de la gente. Si me gusta un proyecto me quedo y si no me voy. Pero claro, todo esto depende mucho de tus necesidades, quiero decir, al final depende de tu economía, si te lo puedes permitir o no te lo puedes permitir. Depende de si la gente deja de vivir al día y empieza a ahorrar un poco, o sea, depende de muchísimos factores. Entonces yo creo que va a tardar más en alterarse. Sí que van a haber más startups quizás, porque de hecho ya estoy viendo aquí en Canarias, que es donde yo vivo, estoy viendo nacer startups que ni de coña estaban antes. Pero no creo, o sea, yo creo que tardará un poco más todavía. O sea, al final necesita un cambio de mentalidad social para que exista ese cambio, que al final creo que es lo que está pasando en todos los países, ¿no? O sea, creo que en los demás países, España va un poco retrasada en eso, pero creo que en los demás países ya está habiendo un cambio de mentalidad. En el caso de Austria, que es el país donde yo vivo, hay un cambio de mentalidad súper grande. O sea, la gente ya trabajan como contractor, que contractor es una persona que es autónoma. Sí. Trabaja para una empresa como si fuese fijo, pero está cobrando muchísimo más, porque al final tú estás cobrando, por ejemplo, por hora. O sea, por ejemplo, tienes un montón de ofertas de trabajo en Reino Unido en el que buscan a un experto en Amazon Web Services y le están pagando 600 libras la hora. O sea, se gana muchísimo más. Eso no va a pasar en España, yo creo, porque en España se paga muchísimo menos, la verdad. Pero creo que, va a empezar a haber muchísima gente, y estoy viendo ahora mismo que mucha gente ya empieza a ser únicamente freelance y trabaja en ciertos proyectos. Y al final, bajo mi opinión, es lo más interesante porque tú de verdad eres quien gestiona tu tiempo. Porque ahora mismo nos han vendido lo de la jornada flexible, pero la jornada flexible no es flexible. Por ejemplo, yo, bajo mi opinión, yo trabajo mucho mejor en jornada de tarde. A mí me gusta por la mañana hacer deporte y luego, a partir de las 12 ponerme a trabajar y luego hacer un parón de 40 minutos para comer a las 3 de la tarde. La jornada flexible te dice, tú trabajas de 8 a 4 o 5 o 6, pero eso es flexible, eso no es flexible. Una jornada flexible sería, yo trabajo en mi horario que a mí me venga mejor. Sí. Entonces, de verdad, eso no es flexible. Le han llamado flexible porque es la moda, pero no existe la jornada flexible, pero casi en ningún país del mundo ahora mismo. O sea, igual tienes ciertos proyectos en el que tú únicamente desarrolles algo y estés trabajando con jornada flexible, pero no es lo normal. No, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo en que no existe una jornada flexible real. Y a ver, si hay que buscarle algo positivo a todo esto del coronavirus, es precisamente el cambio de mentalidad que está provocando en la gente.
respecto a todo esto. O sea, hay muchísimas dudas en la calle sobre por qué son 8 horas y no por objetivos, cuando yo puedo hacer muchísimos objetivos hoy, y si son objetivos a 2 semanas vistas, si los hago todos hoy, mañana puedo a lo mejor salir 1 hora antes o 2 horas antes o lo que sea, pues porque tengo que hacer X cosa, puedo aprovechar a hacer muchos más objetivos para tenerlos libres, ¿no?, al día siguiente. O sea, hay muchísimas dudas al respecto de muchísimas cosas. Entiendo el concepto del que hablas, del contractor, que al final aquí se hace malamente como falso autónomo, una cosa no está realmente, creo que es ilegal lo de los falsos autónomos. Sí, es ilegal. Sí, ¿no? Bueno, al final tiene que haber, como te decía, un cambio social en todo esto, ¿no? Tiene que haber un cambio legislativo, un marco legislativo que lo avale, porque si no, no tiene sentido. Luego tiene que haber un cambio de mentalidad en la gente para que ese cambio legislativo se produzca, se pida por lo menos. Y esa mentalidad yo creo que ya está cambiando. O sea, yo creo que ya la gente está pidiendo otras cosas muy distintas. O sea, ya se ha visto, por ejemplo, con el coronavirus, que hay empresas, que las empresas grandes no son monolitos inamovibles, sino que pueden caer perfectamente igual que una empresa pequeña. A ver, todo esto tiene sus desventajas también. Trabajar como freelance, o sea, yo me he visto en esa cara de la moneda, y lleva a que gestiones, o sea, tienes que gestionar muy bien tu tiempo, tienes que hacer muchísimos formularios a nivel administrativo que no tienes que hacer como asalariado. Los impuestos que pagas como autónomo no tienen nada que ver con lo que pagas también como asalariado. O sea, hay muchísimas cosas. Es un mundo mucho más complicado y que requiere que la gente sea mucho más especialista. A ver qué va a pasar en 15 años, y yo estoy a la expectativa. O sea, a mí me va a encantar esperar esos 15 años para ver qué hay después, porque desde luego no va a haber lo mismo que hay ahora. O sea, estamos de acuerdo en que tiene que haber un cambio y la gente lo está pidiendo. No, totalmente lo que dices. Tiene que haber un cambio, la gente lo está pidiendo y la sociedad lo está pidiendo, porque, por ejemplo, ahora estamos viviendo muy cerca lo que ha pasado con los youtubers, que se están marchando de España. Los youtubers que, pues, al final están trabajando desde casa, y los impuestos en España son muy altos para gente de altas rentas, es así, o sea, son impuestos muy, muy altos. Entonces creo que tiene que haber acerca de cómo se pagan los impuestos en España y a dónde van los impuestos, pero esto ya no es la charla que estamos teniendo. No. Esto ya es otra. Podemos dejar para otra charla, porque esto sí que da para rato. Eso da para rato. Así que creo que igual es mejor cambiar un poquito el tema de conversación, porque eso da para rato. Y quiero preguntarte un poquito, primero, ¿a qué edad recomiendas entrar un poquito en el mundo de la programación? Porque siempre dicen que cuanto antes mejor, porque afianzas mejor los conocimientos. ¿Y cuál es la mejor forma para aprender programación? A ver, la mejor edad, yo estoy de acuerdo en que cuanto antes mejor, pero no por afianzar conocimientos, sino porque la programación es una cosa que te cambia tu forma de ver el propio mundo. Es decir, empiezas a ver la lógica en cosas en las que los demás a lo mejor esa lógica no la ven. Bueno. El mundo funciona de forma lógica, todas nuestras acciones, todo lo que hacemos, pues voy a clavar este clavo de esta forma, y hay gente que no sabe que se va a machacar el dedo a priori, solo porque su lógica no está bien desarrollada. Entonces creo que la programación ayuda mucho en eso. Vale, así que yo creo que cuanto antes mejor, solo por desarrollar esa parte lógica del cerebro. Y la segunda pregunta sí que me he olvidado. ¿Cuál crees que es la mejor forma de programar o de aprender programación? Marcándote proyectos. O sea, yo creo que al final el aprendizaje por hacer, ¿no? Pues en inglés creo que se llama así, ¿no? Como aprendizaje por hacimiento, algo así. Al final el aprendizaje por proyectos, ¿no? Creo que es la mejor forma, porque al final todos nos quedamos un poco con lo que nos gusta. Nos gusta X cosa y te quedas con ese recuerdo. Nos gusta lo otro y te quedas con ese recuerdo. Entonces, la programación en sí misma, salvo que te guste la programación en sí misma, no te vas a quedar con ella. Quiero decir, hay cosas que se te van a olvidar, pero si haces un proyecto con eso, te van a surgir determinado tipo de problema que resolviste con programación, y entonces toda esa forma de resolverlo y demás se te va a quedar en la cabeza, y eso al final es la experiencia. Quiero decir, la experiencia, una persona senior, la diferencia que tiene con una persona junior es básicamente esa, el acumulado en la memoria. Exacto, porque al final todo... nos acordamos de ciertas cosas, pero no podemos recordar todo, y accedemos a Google para ver, ok, ¿cómo se hacía esto? ¿Cuál era la tipología que tengo que utilizar para esta aplicación o para este fichero? Así que entramos en Internet para casi todo.
Entonces yo creo que al final es bastante necesaria la figura del senior, pero también creo que está muy explotada, porque ahora a cualquier persona que tenga 3 años de experiencia ya es senior. Claro, pero es que las tecnologías duran menos ahora, entonces... Claro, es complicado todo eso. Por eso a mí me llaman senior. Sí, a ver, es que al final depende de tus capacidades. O sea, yo estoy súper de acuerdo en que se hagan pruebas técnicas porque por tener muchísimo tiempo en un mismo trabajo no eres senior, igual que por acabar de salir de los estudios no eres junior, porque hay personas que acaban de salir y son muy buenas porque llevan 20 años programando y hay personas que llevan 20 años en su puesto y no se han dado cuenta de nada. Entonces, yo pienso que son muy importantes las pruebas técnicas para distinguir de verdad a un senior de un junior. Y no tanto en si superas la prueba, sino en cómo resolverla, porque al final es lo que hablábamos antes, las tecnologías van cambiando, entonces dependiendo de cómo tú reacciones, resolutivamente hablando, es que eres senior o junior. Un junior a lo mejor no se da cuenta de ciertos patrones o de ciertas pautas, y un senior al final es lo que tiene. O sea, un senior de verdad, quiero decir, no lo que se llama senior hoy en día, sino un senior de verdad es lo que el que dice, a ver, aquí hay un patrón de funcionamiento, estoy viendo que siempre cae a esta hora y siempre hay un lock de repente que suelta esto y hay una función que se encarga de no sé qué y entonces vamos a revisar justo ahí, y a lo mejor un junior se pone a gritar en medio de un fallo. O sea, es lo que hay. Ese era yo al principio. Tengo que decir que en mi primer trabajo, justo después de montar la empresa, cuando estaba trabajando en Barcelona System Administrator, conocí al senior que no era mi mentor, pero yo sentía como que era mi mentor, porque me ayudaba muchísimo. Y ese senior, que se llama Jean-Paul, ahora mismo es CTO de la empresa. O sea, le han hecho CTO de la empresa. Claro. Y creo, como dices, esa persona pues tiene más de 15 o 20 años de experiencia como DevOps. Y creo que, como dices, senior no es una persona que tiene 3, 4, 5 años de experiencia. Es una persona que puede resolver o puede ayudar a solventar ciertos problemas con la calma y bueno, sí. Con la experiencia. Y más en el caso del CTO. O sea, la figura del CTO, que para los que estén viendo todo esto y no lo sepan, al final se supone que es la persona cúspide en toda la parte tecnológica de una empresa, ¿no? Esa persona, igual que el SEO tampoco tiene que saberlo todo sobre marketing, el CTO tampoco tiene que saberlo todo sobre tecnología, ¿no? Al final, la figura del CTO, o sea, la importancia que tiene esa figura es realmente el saber guiar a los demás, y yo creo que en el caso de la persona que me comentas está muy merecido ese puesto, porque si es una persona que mentoriza, o sea, al final sabe lo que está haciendo, pero no necesita ser el mejor en eso, sabe mentorizar, tampoco tiene que ser el mejor profesor, pero sí tiene que ser un buen balance, un buen equilibrio entre ambas cosas. Y eso es de verdad lo que bajo mi punto de vista es lo que tiene que ser un CTO. O sea que en este caso creo que está más que justificado el ascenso. O sea... Sí, la verdad es que me enteré hace unas semanas de que fue ascendido y lleva muchísimo tiempo ya ascendido como CTO. Y, joder, me alegré muchísimo porque son de estas personas que te marcan al final. Sí. Y marcan todo. Y vale, para acabar un poquito este podcast, porque se está alargando un poquito, quiero que un poquito, porque yo sé que te gusta desde hace muchos años el tema del cine, que se sale un poquito de este podcast, pero quizás también es interesante que nos conozcan un poquito más de tú a tú. Y claro, me gustaría saber un poquito más sobre por qué te gusta tanto el cine y qué has hecho. Pongo este pequeño corte porque volvimos a tener problemas técnicos. Yo siempre he sido un niño con déficit de atención, muy hiperactivo, y son cosas que he tenido que aprender a combatir con el tiempo. También he sido una persona muy inteligente y eso me ha ayudado. Qué humilde, ¿no? Diciendo esto, pero bueno, es lo que un poco quiero decir. Mi mejor habilidad es aprender cosas rápido, cosas de mediana complejidad. Entonces, ¿qué pasa? Para mantener la atención de un niño hiperactivo, mi hermana tenía unas técnicas, yo tengo una hermana mayor, tenía unas técnicas, yo le agradece toda la vida, es una genio en esto de la pedagogía con los niños y tal. No es lo que ha estudiado, o sea, tengo una hermana que es ingeniera de teleco, pero es muy buena con la pedagogía. Entonces ella, pues como digo, tenía como unas técnicas muy
como muy extrañas para mantener mi atención, porque es que era muy fácil perderme, o sea, en ese momento era muy fácil perderme. Entonces mi hermana siempre ha sido muy gráfica no en su forma de hablar, sino en sus metodologías. Mucho color, muy buena organización. Mi hermana es una tía muy metódica y yo descubrí con el tiempo que son cosas que a mí me ayudaban un montón. Yo estoy donde estoy gracias a todo ese aprendizaje sobre cómo centrarme y demás. Ahora soy una persona que soy bastante constante y bastante centrada, pero me ha costado, pues estamos hablando que tengo 30 años casi, o sea, me ha costado lo suyo. Entonces, ¿dónde meto el cine en todo esto? Bueno, el cine es quizás la herramienta más gráfica que tenemos. No digo ya a lo Michael Bay, quizás meter efectos innecesarios y demás, pero sí que ayuda mucho el aspecto visual en cómo enfocas a las personas, el qué está enfocado en una cámara o qué no está enfocado, que en este caso está enfocado todo, porque es un podcast, pero se puede, pues hay diferentes técnicas cinematográficas para retener la atención del espectador. Y yo pienso que en un tema tan complicado como es la tecnología, y que además que cada vez se complica más terriblemente, cada vez hay que ser mejor, el cine puede ayudar mucho a enfocar a las personas. No se puede saber todo, no se puede aprender todo, no se puede ser experto en cine y experto en IT, dentro del IT no se puede ser experto tampoco en todas las áreas. Entonces el mezclar un poquito de cine con un poquito de IT creo que ayuda muchísimo en internet a que la gente aprenda todas esas cosas que a mí me costó horrores aprender. Te lees la documentación y te tienes que leer 500 folios en una noche, es una locura. Sin embargo, a lo mejor con un vídeo un poquito más enfocado a los conceptos básicos y con un poquito de cine y qué tal, conectas mejor con la gente y le ayudas a aprender lo mismo en una hora. Entonces de ahí me viene la afición al cine. Yo quiero pensar que es algo como muy importante, sobre todo en el mundo en el que vivimos, que hay estímulos por todos lados y el mantener la atención es súper complicado. Tienes cartelería por aquí, spam por el otro lado, correos electrónicos que te llegan, pues eso, aquí un poco allá al móvil, notificaciones, de todo, ¿no? Es muy difícil mantener esa atención y el cine, creo, hay muchísimas herramientas para esto, pero creo de verdad que el cine ayuda mucho en eso. Joder, me ha parecido súper interesante lo que has contado, porque yo desde que he empezado un poquito en todo el área, pues de empezar a crear contenido en internet, empezar a divulgar, empezar a enseñar a diferentes personas y entrar dentro del área de consultorías, me he dado cuenta que hay muchísimo más donde tienes que entrar, tanto pues crear una buena imagen, comunicar bien, saber conectar con el espectador o con la otra persona a la que le estás explicando, entender a la otra persona. Entonces hay un montón de cosas que tienes que aprender y es o te haces súper experto de algo o sabes mucho de muchas cosas. Sí. Y yo creo que estoy en el punto de prefiero saber mucho de muchas cosas que únicamente ser experto de una cosa. Estoy yo un poquito en ese punto en el que, bueno, estoy empezando a aprender de muchísimas cosas, pero eso también necesita que le inviertas muchísimo tiempo. O sea, pero muchísimo tiempo. Entonces estoy un poquito en ese punto y bueno, y también tengo muchas cosas que aprender, o sea, tengo cosas que compartir, pero yo todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas. Me imagino que igual que tú. Sí, entonces, sí. Pero de todas maneras yo pienso que las dos figuras son necesarias, o sea, tanto el especialista como tú dices, el generalista, ¿no? El especialista al final es la persona a la que preguntas cuando hay un problema gordo en una misma cosa, y el generalista es el que te da la mejor solución. El especialista a lo mejor no te sabe dar esa solución generalista porque hay puntos de vista que se está perdiendo. O sea, yo creo que las dos figuras son necesarias. Yo en mi caso prefiero también tener, dentro del IT estoy muy enfocado, pero es verdad que prefiero tener una visión generalista que me permita decirle al cliente, oye, es que la solución que yo mismo te he propuesto ayer quizás no es la mejor, la mejor sería otra cosa, y te propongo entonces esa otra cosa y vemos los puntos de vista, y ya el especialista ya vendrá, quiero decir, ya afinaremos un poco esa visión. Pues sí, la verdad que sí. Pues yo creo que con esto vamos a concluir el podcast. Creo que han salido bastantes temas bastante interesantes que quizás más adelante tendríamos que explayarnos y hablar un poquito más de ellos. Y la verdad que ha sido un placer poder hablar contigo de forma tranquila, como una charla con un café con un amigo. Y joder, estoy muy contento de poder traer a personas como tú, Albi, y poder acercar el mundo real, el mundo del desarrollo, cómo pensamos, cómo
cómo nos tratamos en diferentes entornos de empresa para las personas que pues necesiten decir, oye, ¿cómo funciona una empresa? Oye, ¿a dónde debería lanzarme? ¿Ser DevOps? ¿Ser desarrollo? ¿Estar en desarrollo web? ¿Desarrollo multiplataforma? Entonces, bueno, yo creo que todos estos temas pueden ayudar mucho y veo que no están tampoco muy explicados en podcast. Así que creo que es bastante interesante. Sí, no, la verdad que yo me alegro mucho de haber hecho este podcast porque precisamente creo que hay que acercar mucho la versión real de todo a la gente. O sea, hay como una versión fantasma corriendo por ahí, la gente se cree que esa versión es la única que hay y no es cierto. Una cosa es lo que se ve desde fuera, otra cosa son las miserias que se ven de dentro cuando ya estás dentro de ese mundillo. Y me parece muy importante transmitirlo. De hecho, bueno, el motivo de mi canal es precisamente ese. Así que yo me alegro un montón, la verdad, de haber hecho este podcast. Yo creo que hay temas en los que podemos quizás más adelante hacer y meternos un poco más, porque hay temas que quizás ya el podcast está quedando quizás un poco largo, pero podemos más adelante. Hay temas en los que indagar. Creo que hay temas muy buenos. Pues hasta aquí el primer podcast del canal. Ha quedado bastante largo pero muy interesante. Espero que te haya gustado bastante. Déjame en los comentarios lo que te dé la gana. Suscríbete al canal para aumentar la familia y nos vemos en el próximo vídeo.